¿Qué tal, efectivistas? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Por ahí tuvimos algunos pequeños fallos técnicos, pero bueno, ya estamos al aire con todos ustedes en este su canal Grow TV. Y bueno, voy a dar una pequeña introducción. Grow2Go, ¿qué es? Grow2Go es un espacio, es un equipo de efectivistas que van a ayudar a provocar la mejora en tu organización, en tu empresa. Recuerda que es como el fuego. Si el fuego no es provocado, no sucede. Entonces, eso es Grow2Go, esos somos los efectivistas. Me acompaña Adolfo Galván, mi socio, y el ingeniero Andrés Navarro, que ahorita voy a dar una pequeña reseña de su trayectoria, etcétera. Bienvenido, Adolfo, bienvenido, Andrés. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Así es, bueno, el día de hoy, como ya lo sabemos, el tema del que vamos a hablar es sobre las empresas familiares y qué técnicas podemos usar para, pues, tratar de que esta empresa familiar en la que podemos estar o de la que podemos ser partícipes, pues deje de ser una empresa familiar y se convierta en una empresa consolidada. Entonces, el día de hoy tenemos que llevarnos dos técnicas muy importantes. Identificar si somos una empresa familiar y saber qué técnicas o qué cosas podemos hacer para, en caso de serlo, pues empezar a crecer como una empresa consolidada. Es correcto, Adolfo. Y bueno, Andrés, el ingeniero Andrés Navarro actualmente es director general de una empresa que se llama Sistemas Agropecuarios HAT. Andrés, platícanos un poco de tu labor en la empresa, a qué se dedica la empresa y bueno, tu experiencia como tal en el rubro de ir también ayudando a empresas a mejorar. Sí, creo que sí. Bueno, primero, gracias por la invitación, Adrián, Adolfo. Aquí vamos a estar aportando, ¿va? Excelente. Mira, lo primero, Sistemas Agropecuarios HAT es una empresa de básicamente producción y comercialización de productos avícolas. Es nuestro principal fuerte. Lo más importante es la inyección de plástico. Todo lo hacemos a través de máquinas, un proceso de producción en inyección de plástico. ¿Sí? Estamos ahí, yo tengo ahí aproximadamente 5 años, más o menos trabajando ahí con ellos, tratando de ayudar a la empresa. Es una empresa familiar, indudablemente, y nos ha tocado en esta trayectoria de 5 años varias cosas que hacer, ¿no? Varias cosas que ir caminando para tratar de convertir la empresa que deje de ser lo menos familiar posible, y no porque el ser familiar sea malo. Claro, ¿no? Por supuesto que no es negativo, porque la mayoría de las empresas son familiares, Claro. más aquí en México. La última estadística que yo tengo es que el 98% de las empresas son familiares, por lo cual no lo vuelve nada negativo. Se puede ver negativo o no funcionar bien la empresa cuando se empiezan a revolver ciertos intereses claro, entre la familia, entre el poder o el patrimonio, claro, y es cuando empiezan ciertos conflictos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pues bienvenido, Andrés. Entonces, vamos a estar en esta mesa platicando de estos temas y bueno, como primer punto, pues vamos abordando las diferencias. Algunas diferencias de una empresa familiar no consolidada y una empresa que es familiar, como bien comenta el ingeniero Andrés, pues casi el 100% de las familias, perdón, de las empresas son familiares, pero que ya está en un proceso de consolidación. Entonces, el primer punto, a mi criterio y a mi experiencia, la puedes identificar cuando opera con base en la improvisación. Es decir, cuando la empresa, sus logros y todo lo que va cosechando y todo lo que va haciendo, el mérito principal es la improvisación y el pulmón, ¿no? Por ahí decimos, híjole, lo sacó a puro pulmón. ¿Cómo le hizo? Pues quién sabe, pero pulmón lo sacó. Entonces, ese puede ser uno de las diferencias de una empresa consolidada y una empresa familiar. Otro punto importante, y ahorita por favor me aportan, es el patrimonio. Cuando pues inicias como emprendedor, pues le echas todas las canicas, por ahí le llamamos, le echas la carne al asador, empieza a crecer la empresa, empieza a tener más clientes, más ventas, etcétera, pero llega un punto en que tu patrimonio está siempre en juego, ¿no? Entonces, esa también es una característica que está 100% operando como una empresa familiar que no está haciendo nada por irse al proceso de consolidación. Que de repente hay un fallo y pum, se acabó tu patrimonio, te quedas en la calle y bueno, vuelves a iniciar, ¿no? Como buen emprendedor. Entonces, esas son dos, creo que características muy importantes que yo veo y que tú puedes analizar y ver si estás en esa situación para que caigas en cuenta de que estás como en una empresa 100% familiar y requieres hacer algo para consolidarte. ¿Cómo ven? Me comentan en redes que casi no se escucha el micrófono del ingeniero. No sé si ahorita quieran... Sí. Ok.
¿ok? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista en cómo identificar ser una empresa familiar? Menciona Adrián, la improvisación y el patrimonio totalmente involucrado. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, además de esas dos que yo creo, porque recordemos que el fundador, tú lo decías, se mete a todo pulmón, es el fundador, pone todo su patrimonio en la empresa. Sí. Además, él es el centro, es decir, todo lo que sucede bien o mal es gracias al empuje del fundador. Entonces ahí se vuelve muy complicado el trabajo cuando todo depende de alguien, ¿no? Totalmente. Y además cuando quieres crecer, el problema no es la fundada, quieres crecer y se vuelve más complicado que todo esté centralizado. Una cosa para mí que faltaría agregar, o yo agregaría, sería los intereses familiares, es decir, cuando tú tienes todo tu patrimonio, cuando toda tu familia depende de ti, depende del esfuerzo que haces, no puedes evitar que todos los intereses de tu empresa sean los mismos que los familiares. Es decir, tú estás más preocupado porque mi hijo, que ya estudia, sale de estudiar, tenga trabajo, me preocupa su sucesión, si tiene las habilidades, no las tiene. Entonces, básicamente me está preocupando de repente, sin darnos cuenta, más el interés familiar y que además no haya conflictos con sus hermanos, si es que hay más hijos, con la familia que está metida ahí. Entonces se vuelve todo un interés familiar metido en el interés empresarial. A veces no es tan fácil darse cuenta de ello, pero personas ajenas normalmente lo identifican más, cuando de repente parece una extensión de la familia a la empresa, ¿no? Sí. A veces puedes encontrar hasta pleitos familiares, discusiones, las decisiones son más basadas en el interés que hay de mi propia familia, aunque yo crea que el interés es de la empresa. Claro. ¿Sí? Totalmente. Y ahí interviene a veces un poquito, con el liderazgo de la persona. Hay veces que el fundador tiene un liderazgo tan fuerte que deja hacer poco, ¿no? O a veces es demasiado duro, y cuando es demasiado duro y en verdad se preocupa más por la empresa, tiene conflictos familiares, ¿sí? Es como muy difícil sobrellevar las dos cosas cuando dependen de una sola persona. Totalmente. Entonces la dinámica de delegar y bueno, toda esta parte o estas buenas prácticas empresariales se vuelve difícil. Muy complicado. Muy complicado. Algo que se me ocurre para poder identificar si realmente somos una empresa familiar es tu dueño, que a veces pareciera que eres Dios en tu empresa. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste, por ejemplo, unas 2 semanas o 3 semanas de vacaciones, no? Sí. O sea, si no puedes tomarte vacaciones desde hace años, si estás esclavizado a tu negocio y tu negocio no funciona sin ti, probablemente estás en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, creo que... No, pues es valiosísimo. Y el tema de los hijos, ¿no? Que está estudiando una ingeniería, una licenciatura, y como pues lo está haciendo, ahí lo meten. Está como el caso del señor o el muchacho que entra a almacén, ¿no? Es ayudante de almacén y luego sube a jefe de almacén y luego se vuelve director de operaciones, luego se vuelve director regional y se vuelve el subdirector de la empresa. Entonces llega con el director y le dice, pues he tenido buena trayectoria, he ascendido exitosamente, gracias, papá, ¿no? Entonces, no se trata de eso, ¿no? O sea, es lo que te refieres. Sí, es a lo que me refiero. Fíjense, a veces sucede mucho el fundador o el papá duro que dice, mi hijo va a iniciar desde abajo, tal cual como lo narras, ¿no? Pero no deja de ser el hijo. Y otra cosa, se pierde mucho. Yo creo que para que ese hijo que tú mencionas, siguiendo el ejemplo, pueda tomar la dirección general, se necesitan como a veces cosas básicas, que es salir a otras empresas. Es difícil que ese hijo, por más preparado que esté y haya recorrido desde contar tornillos hasta la dirección general, solo tiene la experiencia de esa empresa. A veces es fundamental dejarlos ir, o sea, dejarlos ir mientras estudien un año para que adquieran la independencia de la familia, ¿no? Ya una vez trabajando, trabajar en otra empresa, si no sus primeros años, en cierta parte de su trayectoria, ir a otra empresa para darse cuenta cómo funciona. Claro. Es decir, se tiene que ir preparando el camino. Totalmente. Pues ahí está, esa es como la parte de las diferencias. Seguramente hay más, por ahí si tienen alguna, coméntanos en redes sociales, pero es como las más críticas y las más notorias también. Sí, claro. ¿No? Totalmente. Entonces tenemos, haciendo un breve resumen, si tu patrimonio está totalmente involucrado en tu empresa, el patrimonio familiar, probablemente eres una empresa familiar. Si improvisas mucho para tomar decisiones, probablemente eres o estás en una empresa familiar. Si tienes meses y meses y como directivo o años y años no te puedes tomar unas vacaciones, probablemente estás en una empresa familiar. Y básicamente si eres Dios en tu empresa y todo depende de ti, puedes estar en una empresa familiar. Y bueno, eso es cómo identificar si formas parte de o estás en esta situación.
pero bueno, tal vez ya lo sabemos y la pregunta es qué hacer al respecto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo si estoy en una empresa que tiene estas situaciones para poder seguir creciendo? Bien lo mencionó el ingeniero Andrés, o sea, aquí la cuestión es, se necesita esto para nacer, pero para crecer, no puedes crecer a las grandes ligas si no te institucionalizas, si no te consolidas y dejas de ser, pues, la típica empresa familiar. Entonces, uno de los puntos que, bueno, básicamente tenemos 3 puntos ahorita en la mesa, tal vez agreguemos más, 3 puntos que nos pueden ayudar a dejar de ser una empresa familiar. Número 1 es tener un plan empresarial. Suena muy obvio probablemente, pero es increíble que muchas veces no tenemos un plan empresarial. Esto es sentarnos con los que hacemos que la empresa funcione y tener un plan para que la empresa sea una prioridad cuando estamos en nuestro horario laboral. Entonces, tener un plan empresarial ligado a números, a indicadores, es uno de los primeros consejos que les podemos dar para pasar y dar el siguiente paso hacia una empresa consolidada. No sé qué experiencia podamos compartir al respecto. Bien, mira, completamente de acuerdo con lo que dice Adolfo. Es muy importante que la operación vaya enfocada al resultado y que sea controlable con el tema que acabas de platicar. Considero yo, además de ello, que también es muy importante definir, ahorita hablábamos del poder, de los intereses, es definir toda la parte familiar, porque nunca vamos a deslindar la familia de la empresa, ni queremos que así sea. Lo que tendríamos que hacer es, o tendría que formalizarse a un gobierno de empresa. Se tiene que ir a un gobierno, y cuando me refiero a un gobierno de empresa, significa que tenemos que tener un consejo de administración, que puede ser parte de la familia, o parte de no de la familia, también como gente externa que solamente trabaja en la empresa, y me refiero al equipo directivo. Si hay gente ahí, se puede formar un consejo. Además de un consejo de administración que tiene funciones muy claras y establecidas, debería de haber también un consejo familiar. Siempre es importante un consejo familiar porque, es decir, si hay parte de la familia que no trabaja en la empresa, no quiere decir que su opinión tampoco no sea importante, pero tiene que estar en cierto gobierno donde no interfiere con la operación. Claro. Para eso existe hacer un comité o un código de familia que los vaya rigiendo para tener ese consejo de familia bien formado. Y un consejo de administración, el cual el director puede ser el mismo fundador o puede ser alguien externo, ¿va? Que puede jugar diferentes roles el fundador, desde estar en la familia, estar en el consejo de administración y ser el mismo director, pero son roles diferentes. Y para todo ello se dejan reglas claras, procedimientos establecidos, el encargo y los quehaceres de cada órgano, digamos, de gobierno con sus funciones, y eso ayuda muchísimo, es decir, porque cuando las cosas no están muy claras desde arriba, aunque se trabaje a resultados y se mida, no va a estar muy claro hacia dónde se va a dirigir la empresa. Totalmente. Y a veces siempre hay mucho riesgo que por algún disgusto familiar o por algún problema todo se venga abajo, sí, por no tener perfectamente claro eso. Y ahí hablo también incluso de asuntos legales, ¿no? El patrimonio y demás, ¿no? No es lo mismo el hijo que tiene todo el tiempo y toma la dirección general y bueno, y los otros hermanos ¿dónde quedaron? Pero voy a dividir mi patrimonio en partes iguales. Híjole, a veces es mucho riesgo tratar de dividir en partes iguales, porque en partes iguales van a adquirir un poder de algo que no conocen los hermanos o la gente. Totalmente. Que no trabaja. Además, el pensar en las esposas, los hijos, los nietos, la trascendencia de la empresa siempre es importante dejar muy claro desde un origen, o si quiero crecer, todo este gobierno de empresa, cómo se va a llevar a cabo. Totalmente. Sí. Y puede ser ahí en la primera transmisión que tuvimos, hablamos de la zona, ¿no? Y la zona es ese lugar lleno de tinieblas y monstruos y temas complicados, y esto es una herramienta del gobierno corporativo, sí, para tocar estos temas, pues ahora sí que dividir correctamente y en el largo plazo el futuro y toda la composición de las decisiones de la empresa, ¿sí? Totalmente. Sí, tal cual, que tiene que ver con enfoque, ¿no? Yo lo resumiría a que estar enfocado, sí, en un plan de empresa, pero que tenga todos estos matices para que camine correctamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, el primero de los puntos es dar estos espacios donde podemos tomar las decisiones, ya sea, como bien lo menciona Andrés, es en la parte de familia, en el consejo familiar, en el consejo de la misma empresa, que no necesariamente, como lo mencionamos, tienen que ser gente que esté en la operación, es gente que puede aportar, aunque en su vida diaria esté en otros rubros. Y claro, este equipo directivo de la empresa que se reúne a poner las prioridades del negocio. Es darle ese espacio para tomar las decisiones. A veces no nos damos este espacio por estar en las urgencias, en los pendientes y en apagando incendios.
y no nos damos el espacio para planear y analizar bien qué está sucediendo. Así El es. segundo punto que consideramos muy importante para dejar de ser una empresa familiar o para evolucionar como empresa familiar, creo que me gusta más verlo así, es tener claro qué tiene que hacer cada quien en la empresa. Para esto existen herramientas como es un organigrama, como son las descripciones de puesto, pero no tienen que ser forzosamente estas herramientas las que estamos usando. Definan muy bien qué tiene que hacer cada quien, no tiene por qué ser complicado. Cada quien qué le toca hacer. Y de esta forma dejamos de estorbarnos. Al respecto, ¿qué es lo que ustedes han visto? Mira, en mi punto de vista también es fundamental, normalmente en la parte directiva se le llama el encargo que le vas a dar a la gente. Si ya cuentas con un organigrama, suena básico, ¿no? ¿Qué le voy a encargar a esa persona que se integra a la empresa? ¿En qué me va a ayudar, no? Hay muchas herramientas, lo acabas de decir, una descripción de puesto, podemos documentar procedimientos, políticas, para que además de que sepa qué hacer, sepa cómo hacerlo y cómo este trabajo sume en equipo. Totalmente. Pero sí fundamental definir siempre los encargos y responsabilidades que va a tener cada quien. Excelente. Por aquí pregunta Gabriel Will, voy a hacer a los dos. ¿Cómo soltar el poder? Es la pregunta que nos hace. O sea, ¿cómo este enfoque, estas técnicas nos van a poner en ese momento de soltar el poder, pero cómo hacerlo? O sea, ¿qué recomiendan? Mira, ahí yo recomiendo, es un trayecto largo, es una pregunta complicada porque lo único que podría decir ahorita yo en día con toda certeza es que eso no va a ser rápido. Eso va a tardar años para que el fundador vaya cediendo el poder a quien guste, que puede ser un miembro de la familia o puede ser alguien externo, cualquiera de las dos cosas o de los dos caminos se puede llevar. Para preparar a alguien de tu familia, obviamente te va a llevar años, ¿no? Tienes que ir preparándolo desde hace un rato, desde que se independice un poco, desde que trabaje en otros sitios, que se aprenda o documente todo lo que deba de aprender. Siempre va a ser complicado, sobre todo si el fundador es el padre, ¿no? Siempre hay un conflicto familiar de que el papá cree que ya sabe todo, el hijo nunca sabe lo suficiente. Entonces ahí se van intereses, pero sí es posible si se va preparando con tiempo. Y en la parte de un externo también siempre hay ese temor, oye, es que ese externo no va a saber nunca lo que yo ya sé. Yo hice la empresa desde sus cimientos, conozco todos los detalles operativos, conozco a todo mi equipo, y a veces esa falta de credibilidad en alguien externo que se pueda acoplar. Pero sí es posible, o sea, sí es encontrar la persona adecuada, y no nada más hablo de los conocimientos, hablo de la empatía, los valores. Es decir, tú como persona vas permeando y fundadora de tu empresa, valores, costumbres, formas de trabajar, y es importante, si se va a elegir a alguien externo, que coincida con todos estos valores y en las maneras de hacer las cosas. Porque a veces sucede gente muy capaz, pero ya en la forma de hacer o en los valores no se viven de la misma manera. Tiene la filosofía igual, ¿no? Entonces, súper importante. Alguien externo que coincida con toda esta dinámica y valores, ¿no? Y algo que hemos visto que ayuda mucho en este proceso de heredar el poder y de soltarlo, pues, es la mentoría. Cuando el dueño director trabaja muy de la mano con la persona en la quien va a dejar el poder, le va dando naturalmente la confianza y le va pasando ese saber hacer acumulado que tiene el dueño a partir de los años, pero a veces no damos este espacio. A veces basta con que trabajen 1 hora al día o 2 horas a la semana para ver, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Tal vez en el primer mes va a decir, no, ahorita no le suelto nada. Pero tal vez el siguiente mes empiezas a soltar, porque te das ese espacio para dar la mentoría. Totalmente. Y no nada más a los directores generales, ¿eh? Esto aplica para cualquier puesto que alguien no se atreva a delegar. Ventas, operaciones, bueno, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Mira, ahondando un poco en este tema, lo que normalmente ha funcionado más y se acostumbra a hacer es tener un mentor. Normalmente es tu hombre de confianza, si tú eres el fundador, o tu persona de confianza. Lo vas teniendo ahí, lo vas preparando para que sea él el que, si en determinado momento quieres que tu hijo o hija sea quien se encargue de la empresa, sea él la principal guía y el que vaya siendo el mentor de esta persona para irlo preparando a que tome la dirección. Porque con esto evitas esos conflictos padre, hijo o hija que siempre son complicados. Sí. Lo haces a través de una tercera persona, es decir, primero preparo a alguien del equipo directivo o director general, quien tengas en su momento, que esa persona sea el que te vaya ayudando a formar a tu sucesor de alguna u otra manera, y se evitan muchos conflictos y funcionan. Y justamente con esto entramos al tercer punto, que es el consejo para consolidarlos, que es directores externos. Puedes tener, sí, un plan estratégico, un consejo de familia, una estructura, puedes tener funciones muy claras en la empresa,
Pero la tercera pieza de esto es, incluye gente externa a tu negocio en tu negocio, sobre todo a un nivel directivo. ¿Para qué? Para que no sea solamente la familia discutiendo los temas del negocio en la familia y en la empresa. Pon gente externa, confía y abre las puertas, que al final creo que es algo que le ha funcionado muy bien a Sistemas Agropecuarios HAT, que es lo que han evolucionado. Totalmente, pues sí, por ahí también comentábamos, resulta un poco más efectivo y barato, o sea, económico, confiar. ¿Sí? Sí. Te traes una persona, lo empoderas obviamente y le das la confianza y bueno, puedes tener la sorpresa de caminar a otros lugares, ¿no? O sea, de experimentar otras cosas. ¿Por qué? Por confiar, ¿no? Así tal cual. Tu experiencia, ¿cómo lo comentarías? ¿Cómo lo has vivido incluso? Sí, mira, antes que mi experiencia un poquitín completamente de acuerdo con Adrián, con Adolfo, perdón. La gente externa siempre ayuda y no nada más en el equipo directivo. Hablábamos hace un rato del consejo de administración, también se recomienda gente externa en un consejo de administración para que tengan una visión fuera de los conflictos de la empresa y de la familia, ¿no? Y lo mismo en el equipo directivo, siempre es muy viable ir por ese camino. En cuanto a la experiencia, lo que nos ha tocado vivir aquí en HAT es un poco parecido. El dueño, segunda generación ya, de la empresa, que es otro tema, ¿no? Es decir, si tocamos de 6 empresas de primera generación, solo 2 pasan a una segunda generación. Y de esas 2, solo una empresa llega a la tercera generación. Nosotros, ahorita yo estoy ayudando un poco en el paso de la segunda a la tercera generación. ¿Sí? En la tercera generación se está preparando al hijo, bueno, en este caso hija, a que tome todas las riendas del negocio. Pero mientras ella se termina de preparar y el dueño va soltando, es donde entro yo, donde estoy un poco involucrado, siendo un poquito de ayudar a ambos y ayudar a la empresa a que esto se vaya dando de la mejor manera posible. Nos ha resultado hasta ahora muy bien porque estamos preparándonos y creciendo, ¿no? Preparando para un crecimiento mayor y hemos estado creciendo. Mil herramientas de cuáles echar mano, desde documentación, de procedimientos, de indicadores, enfoque a resultado en las personas, cambiar un poco la cultura que se vivía desde que estaba el primer fundador, ¿no? Que estaba el fundador ahí. Se van permeando vicios, costumbres que a lo mejor no son tan enfocadas a los resultados. Entonces estamos en ese cambio de cultura de todo ese equipo de muchos años hacia la nueva forma de trabajar. Así es, pues bueno, es un orgullo para nosotros que esté con nosotros Sistemas Agropecuarios HAT. Sabemos que a lo largo de cierto periodo, hace ya algunos años, nos tocó trabajar en conjunto, Grow2Go con Sistemas Agropecuarios HAT, en algunos temas de planeación, algunos temas estratégicos. Quisiera que nos compartieras y al auditorio cuál fue tu experiencia vivida junto con Grow2Go. Claro que sí. Hemos trabajado en 3 proyectos, para ser exacto, con ustedes, ¿no? El primero fue un plan estratégico de negocio, ¿no? Después le dimos a una parte, ya teniendo claro hacia dónde vamos, toda la documentación de procesos, ¿no? Toda documentación de procesos, política, registros, para darle forma a toda la operación del día a día. Y por ahí traíamos un problema muy particular, ya cuando hicimos todo esto, en nuestra eficiencia debido a los tiempos caídos o muertos de nuestra maquinaria, y ahí hicimos una técnica especial para buscar subir esta productividad de los equipos y máquinas, ¿va? Sí. Son los 3 proyectos que hemos tenido. Creo que como todo hemos aprendido mutuamente, hemos aprendido de nuestro propio equipo. A veces queríamos acelerar de más y luego nos detenía, a veces era lo contrario, pero la experiencia siempre es satisfactoria. Hacer algo nuevo y buscar una mejora siempre es, yo puedo decir que siempre es una buena experiencia. Perfecta, pues no hay ninguna perfecta, pero en eso estamos nosotros, para convertirla lo más productivo posible, ¿no? Tanto nosotros internamente como ustedes con su ayuda en las asesorías, ¿vale? ¿No? Pues muchas gracias por compartirlo. Y bueno, lo que solemos preguntar a los invitados que nos acompañan en Grow TV es, bueno, ¿qué mensaje le mandarías, Andrés, al Andrés de hace 10 años? Si pudieras mandarle un mensaje en una frase, a ese Andrés de hace 10 años para hacerle el camino tal vez un poco más fácil o productivo, o como tú lo veas, ¿qué mensaje le mandarías? Al Andrés de hace 10 años, híjole, es que se va aprendiendo tanto en 10 años, ¿no? Solo una frase. Solo una, sí. El manejo siempre de la prudencia y saber que hay muchos más intereses aparte que los propios, que son de mayor jerarquía. Wow. Muchas gracias. La verdad, sí.
Otro pedradón. Otro pedradón para nosotros. Cada que hacemos esa pregunta nos caen pedradas. Pero muchas gracias, gracias a por compartirlo. Bueno, muchas gracias también a todos los que el día de hoy nos acompañan. Gracias a Laura Cerratos, a Claudia Rivera, por ahí a Gabriel Will. Esperamos poder haber contestado tu pregunta adecuadamente sobre soltar el poder. Adolfo Banuet, tocayo y fiel seguidor de Grow TV. Siempre está con nosotros, gracias. Por ahí Hugo Padilla, Isis, que también ya se conectó, un saludo, Javier Antonio, y bueno, todos los que nos sintonizan, recuerden que hay que compartirlo, ¿sí? Hay que darle ahí compartir, me gusta, y bueno, y vemos este conocimiento, estas experiencias, que la verdad no había mejor invitado para el tema que el ingeniero Andrés, y que bueno, pues nos conozcan, tal cual. Entonces, pues ahí está, y bueno. La práctica empresarial de la semana. Práctica empresarial de la semana. Entonces, en esta ocasión, como siempre, nos llevamos tarea. Van a tomar un papel, una hoja, su celular, donde les guste apuntar, y van a poner del 1 al 10 qué tan empresa consolidada son. Si yo soy una empresa institucional o estoy en una empresa institucional consolidada, acorde a lo que platicamos en el programa del día de hoy, le vamos a poner un 10. Si soy la empresa más familiar de todas las empresas familiares, le voy a poner un 1. Y con esto vamos a tomar una acción concreta, una sola, pero bien planeada, bien estructurada. Puede ser desde voy a definir objetivos, puede ser desde voy a investigar cómo es un consejo familiar, la acción que vayan a realizar, también la vamos a apuntar y pues la vamos a ejecutar, naturalmente, ¿no? Esa es la tarea del día de hoy, para que esto se refleje en sus empresas y en sus organizaciones. Excelente. Y bueno, antes de pasar al término del programa, ingeniero, algo que le quiera compartir a emprendedores, empresarios que nos están viendo, algún tip muy puntual, otro agregado a la tarea. Sí, compartir un poco, no tener el temor o el creer que nada puede suceder fuera de nosotros, ¿no? Es arriesgarnos a dar el siguiente paso para buscar la trascendencia siempre de tu negocio, de tu empresa. ¿Sí? Totalmente, pues arriesgarse, ahí está. Y bueno, no se pierdan, la próxima semana vamos a traer un tema también interesante. Vamos a platicar de 4 hábitos de empresarios exitosos. ¿Sí? O sea, 4 hábitos que te pueden ayudar si estás iniciando en este rol o en este tema del emprendimiento, bueno, para que te enfoques. Y si ya estás, pues también para que te alinees. Entonces, 4 hábitos próxima semana. Y bueno, una mención especial a Marca Pública. Marca Pública a lo largo de las semanas, por ahí nos ha dado una asesoría en cuanto a pues, cómo comportarnos en la mesa, etcétera. Muchas gracias, Salvador. Ha sido bastante ayuda. Y pues bueno, Adolfo. Si ha notado una diferencia en nuestra forma de hablar, nuestra postura, es porque precisamente Salvador López nos ha pulido, nos ha ayudado ahí a esta experiencia nueva, que es llevar estos conceptos y estos conocimientos que tenemos pues a todos ustedes. Entonces, muchas gracias, Marca Pública, Salvador López, por el apoyo. Y bueno, es todo. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un fuerte abrazo y recuerden siempre ir aplicando esos conceptos en su vida diaria, en su empresa.